información y servicio. Mineduc modificará evaluaciones a graduandos por deficiencias en nivel académico. Caos vehicular en la ciudad llega a su fin por cierre de ciclo escolar. Llegan con ilusión de conseguir trabajo, pero muy pocos logran objetivo. Salud de guatemaltecos en riesgo por falta de medicamentos. Detienen a pandilleros que utilizaron granada para atacar bus. Magistrada Silvia Valdés asume presidencia en Corte Suprema de Justicia. Joven sufre enfermedad rara que provoca rechazo y discriminación. Alerta en Bermudas por paso de huracán Nicole. Nicole Bruderer se prepara para participar en Mundial de Ciclismo. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Las denuncias por falta de medicamentos han sido ya una constante. La Procuraduría de los Derechos Humanos conoce varios casos de pacientes que no están recibiendo tratamiento para sus enfermedades. ...725 denuncias se han interpuesto ante la Procuraduría de Derechos Humanos por desabastecimiento de medicina en hospitales nacionales, lo que ha perjudicado a miles de guatemaltecos. Pues la situación dentro del tema de salud sigue siendo dramática. Nosotros llevamos alrededor de, solo en este año, 725 denuncias más o menos. El año pasado, en 2015, tuvimos un récord histórico de más de 1000 denuncias que se recibieron en la Defensoría de Salud. CAMIP, el más reclamado. Tuvimos un caso de una persona que de 6 recetas que llevaba, solo había abastecimiento para 2, ¿verdad? Y la mayor parte de pacientes que tienen CAMIP son pacientes crónicos. Pero ellos aseguran que no es total responsabilidad del hospital, sino la forma en que se realizan las compras. El dinero no es un problema específicamente en este caso, sino que es porque la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley 9/2015 del Congreso de la República, nos permite comprar solamente 90,000 quetzales por cada medicamento por cuatrimestre. También por otro lado está el problema de que en la institución, para poder llevar a cabo ciertos procesos, nosotros necesitamos que se integren las juntas, las comisiones de adjudicación, y el problema que no se integren es que muchos trabajadores tienen el miedo de integrar estas comisiones porque si, por ejemplo, la empresa a la que se le adjudique un producto cae en algún ilícito posteriormente, entonces se tiene el temor de que a esa comisión adjudicadora pues pueda tener problemas legales. El problema de que, digamos, hay medicamentos que están en contrato abierto. Este contrato abierto lo celebró el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, algunos proveedores no han tenido disponible el medicamento. Los pacientes deben sacar de su bolsillo el dinero para poder comprar la medicina. De lo contrario, corren riesgo de perder la vida, como ocurrió el año pasado, que se reportaron 19 muertes. A esto la PDH asume que el Ministerio de Salud debe prestar atención a lo que sí es importante en el país. En este momento, yo creo que las autoridades del Ministerio de Salud no logran entender que la cara a través de donde están siendo medidos es la red hospitalaria. Y es que sin duda la salud es uno de los grandes problemas en el país, pero no podemos dejar por un lado la desnutrición crónica.
a pesar que Guatemala mejoró 7.7 puntos, al pasar de 28.4 en 1992 a 20.7 en 2016. La desnutrición crónica continúa afectando el desarrollo de los infantes. Germán González, secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, comenta que se implementan planes de apoyo para reducir dicho flagelo en 10 puntos porcentuales y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, de hecho el IFPRI, que es el que hace la publicación de este informe a nivel mundial, es el que nos hizo el primer análisis a partir del año 2016, que cuáles eran las acciones que deberían de realizarse en Guatemala para poder disminuir la desnutrición crónica. Y en base a esa hoja de ruta, pues se estableció la estrategia de prevención de la desnutrición crónica y por supuesto también la idea de poder contar con mejores datos y mayor información a través del Sistema de Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es público en línea, sinsam.gov.gt, en donde puede consultar cualquier guatemalteco dicha información. A nivel centroamericano, Guatemala ocupa el último lugar al estar en el puesto 69 en comparación a Costa Rica, que se ubica en la posición 6, Panamá en la 42, El Salvador en la 50, Honduras en la 57 y Nicaragua en la posición 59. Los delitos más cometidos contra personas menores de edad son agresiones, violencia sexual. El Ministerio Público tiene ya 16,000 expedientes archivados que serán trasladados a la nueva Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. La unidad aún la están habilitando para poder inaugurarla el 26 de octubre. Sin embargo, inició a recibir expedientes desde el mes de junio, ya que las agresiones contra los menores van en aumento. La Fiscalía estará ubicada en el Ministerio Público de Gerona, misma que contará con varios módulos de atención como psicología. Lamentablemente, uno de los delitos con mayor número de condenas es la violencia en contra de la mujer. Robo agravado, violencia contra la mujer, portación ilegal de arma de fuego y asociación ilícita son los delitos con mayor número de sentencias condenatorias por los tribunales guatemaltecos, esto según los registros de la Corte Suprema de Justicia. Los datos revelan que las sentencias por el delito de extorsión van en aumento, ya que un promedio de 3 a la semana son emitidas por los órganos de justicia, en su mayoría en el departamento de Guatemala. Solo en el 2015 se emitieron un total de 1,046 sentencias por el delito de violencia contra la mujer. El año pasado, el organismo judicial emitió un total de 50,994 sentencias condenatorias, en las que se imputaron 13,494 delitos. Un joven de 15 años fue asesinado a tiros, aparentemente por un grupo de adolescentes enfrente a una escuela ubicada en la colonia San Rafael II, en la zona 18 capitalina. Los familiares informaron que Mario Daniel Estrada Cáceres cursaba segundo básico. Vecinos del lugar señalaron que tenía aproximadamente una semana de trabajar como ayudante de un microbús que transitaba en diferentes colonias de la misma zona donde fue acribillado. Lo describen como un joven tranquilo y trabajador, pues apenas hace unos días había concluido el ciclo escolar y para sus vacaciones tenía contemplado laborar. Autoridades continúan con las investigaciones de este crimen. 7:08. Hacemos una pausa comercial y pronto volvemos con más noticias. En minutos, continúa cacería de pandilleros. Fuerzas de seguridad detienen a señalados de bombazo en San José Pinula. Luego de 20 allanamientos en San José Pinula, San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, 9 personas fueron capturadas. Según las fuerzas de seguridad, pertenecen a la mara Vato Locos del barrio 18, quienes son investigados por varios crímenes y extorsiones. La policía asegura que este grupo protagonizó el pasado 7 de marzo un atentado en contra de un bus en San José Pinula, lanzando una bomba a la unidad que dejó como saldo 17 heridos y 2 muertos. El líder de esta clica fue capturado en Santa Catarina Pinula, identificado como Kevin Javier Osoy Concua, de 19 años. En esta operación, denominada Operación Cóndor Fase 2, la Policía Nacional Civil está capturando a presuntos sicarios y extorsionistas de la Mara 18, incluyendo a uno de sus líderes. Es una importante intervención policial la que se está llevando a cabo en Santa Catarina Pinula, lugar donde se ha capturado a estos integrantes de la Mara 18. Específicamente se ha capturado al presunto líder de la clica Vatos Locos que opera en el sector de Santa Catarina Pinula. Él es Kevin Javier Osoy
Concuá, alias el Paco o el Joker. También se captura a María José Ramírez Ordóñez, de 18 años, alias La Majo. Se detiene a alias La Gallina, que es Jorge René Monroy Mus. Se ha capturado también a el señor Romeo Alexander Chacón Meda, alias el Romeo. Se detuvo a Juan Antonio Calderón Gómez, alias el Lacas, a la señora Rosa Angélica Recinos y también a Jacqueline Carolina Guzmán. Además de esto, se remite al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a 2 menores de edad. Son presuntos responsables de haber participado en lanzar un artefacto explosivo a un bus hace unos meses en el sector de Pinola. El reporte policial detalla que esta estructura extorsionaba a varios comercios y a transportistas utilizando menores de edad y empleaba la colaboración de taxistas, investigación que conllevó a varios operativos efectuados con anterioridad. El pasado miércoles también fueron capturadas 31 personas indicadas del cobro de extorsiones, delitos que también involucraron a peligrosos pandilleros provenientes de El Salvador, quienes son señalados de coordinar estos ilícitos entre Guatemala y el país vecino. Y la captura de presuntos extorsionistas hoy en 3 departamentos del país revelan que en el territorio nacional están operando pandillas salvadoreñas dedicadas a ejecución de delitos. En 2015, el gobierno de El Salvador desplegó un batallón especial antipandillas de 1000 hombres para combatir a las maras en comunidades remotas del país, con el objetivo de fortalecer su estrategia de frenar los altos índices de violencia, luego que en 11 meses se registraran 5.755 asesinatos, cuya población es de 6.5 millones de habitantes. La cifra provocó que el más pequeño país centroamericano alcanzara a Honduras con los mayores índices de asesinatos en la región. Las autoridades salvadoreñas estiman que en su territorio operan 70.000 pandilleros y de esas cifras 16.000 guardan prisión. En Guatemala y Honduras se vio reflejado el temor de que los pandilleros salvadoreños migraran a esos países. Las autoridades de los países del Triángulo Norte de Centroamérica se reunieron en agosto del presente año en Guatemala para crear estrategias e identificar a los cabecillas de pandillas y así evitar su enriquecimiento ilícito. El temor de muchos guatemaltecos se concretó este miércoles durante los allanamientos realizados en Guatemala, Escuintla y San Marcos, donde 31 presuntos pandilleros fueron capturados. Dentro de ellos 4 salvadoreños y 2 están entre los 100 más buscados de ese país. Guatemala mantiene una lucha interminable en contra de las pandillas que operan en todo el territorio nacional. Uno de los problemas es que reclutan en contra de su voluntad a cientos de niños y adolescentes. A esta situación se suma la presencia de cientos de pandilleros salvadoreños que buscan establecer su área de operación delictiva en nuestro país, por supuesto, en complicidad con pandilleros locales. Analistas aseguran que el crimen organizado tiene redes que operan en varios países y se les facilita el paso en puntos ciegos. Capturas de supuestos pandilleros extranjeros con varios cargos en su país deja al descubierto un problema no solo de seguridad, sino de control migratorio. El tema es que hay muchos puntos ciegos en las fronteras y no necesariamente hay presencia de migración tanto de El Salvador como de Guatemala en todos los puntos. Y si usted pertenece a una pandilla o a una organización criminal, tiene girada orden de captura, usted no va a pasar por un punto de migración donde haya control. Usted va a buscar esos puntos ciegos para pasar desapercibido. La cercanía geográfica de Guatemala con El Salvador y México es punto de conveniencia para operar e incluso los cabecillas de las estructuras podrían gestionar los asilos para quienes son buscados por la justicia de su país. Las pandillas no únicamente cometen el delito de extorsión y robo, sino también hay narcomenudeo, entonces debe de verse el fenómeno en su totalidad y entender que también hay narcotráfico involucrado, por lo que no necesariamente se habla de pandillas únicamente en El Salvador, Honduras y Guatemala, sino también hay vínculos con México, puesto que hablemos de los Zetas, organizaciones criminales narcotraficantes. Guatemala cuenta con 7 puntos fronterizos con México, donde mensualmente de manera legal ingresan al país más de 215.300 personas. En las 4 fronteras con El Salvador, el flujo de ingreso es de más de 1.241.000 personas por mes. Cambiamos ahora de tema. El organismo ejecutivo reaccionó por el fallo de la Corte de Constitucionalidad de dejar sin efecto el estado de calamidad.
Ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad de suspender el estado de calamidad decretado el 22 de septiembre recién pasado, el Ejecutivo buscará la forma de responder a un eventual desastre. Sí, nosotros estamos estudiando el tema de volver a plantear algún tipo de estos recursos y a través de la Secretaría General estaríamos nosotros haciendo nuestra postura o anunciando nuestra postura oficial. ¿Cuál va a ser esa postura, presidente? La tenemos que analizar en base a cuál fue la respuesta específica que dio la Corte de Constitucionalidad y nosotros plantear nuestros argumentos para poder darle continuidad a los trabajos que necesitamos. Añadió que hubo diputados quienes alegaron por la medida del Ejecutivo para mitigar los efectos de un desastre. El objetivo de las autoridades fue actuar de forma preventiva y evitar actitudes reactivas. El INCIBUME informa que a partir de este jueves una onda tropical ha sido relocalizada al sur de El Salvador, por lo que no se descartan lluvias con actividad eléctrica en horas de la noche, especialmente en regiones del suroccidente y Boca Costa. Los expertos advierten sobre varios acumulados de lluvia en algunas cuencas del país que tendrán como consecuencia el incremento de niveles de algunos ríos en las vertientes del Pacífico y Mar Caribe. También un sistema de alta presión permitirá la entrada de humedad, marcando temperaturas bastante agradables por influencia de viento norte levemente acelerado en la región sur del país. Abordamos ahora otro tema. La magistrada Silvia Valdés fue juramentada como nueva presidenta del organismo judicial. Este jueves, con la evidente ausencia de más de 60 diputados, se juramentó a Silvia Patricia Valdés como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Con 4 minutos de retraso inició la sesión solemne, donde asistió el presidente y el vicepresidente de la República, entre otros invitados especiales. En el uso de la palabra, la magistrada habló del combate a la corrupción y el debido proceso. No nos ha detenido como era la intención de muchos. Hemos tenido que enfrentar lo que ninguna Corte Suprema en la historia de este país había tenido que afrontar, como fue someter a la justicia a las más altas autoridades del país. Hemos tenido que declarar ante juicios en contra de jueces, magistrados, alcaldes, diputados, ministros de Estado, así como soportar las presiones de los sectores económicos muy poderosos del país que pretenden cooptar el Estado. La Corte Suprema está empeñada en actuar con transparencia y con independencia. Valdés Quesada es la tercera mujer que dirigirá el organismo judicial y se mantendrá frente del cargo durante el periodo 2016-2017. El periodista Alexis Ponce desde nuestra sala de redacción tiene actualización sobre la nota de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, Alexis, vamos contigo. Hola Andri, muy buenas noches. Por la mañana, la magistrada Silvia Valdés fue juramentada en el Congreso de la República, pero en estos momentos se realiza el acto solemne en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde ella toma posesión frente a los demás magistrados y también invitados especiales, entre quienes se encuentra el presidente de la República, Jimmy Morales. Escuchemos parte del discurso que brinda en estos momentos la magistrada presidenta Silvia Valdés. Parte del sistema de integridad del organismo judicial y que me comprometo a seguir impulsando con honestidad, rectitud y decoro. Asimismo, luchar por la modernización de la justicia, juntamente con mis compañeros magistrados y magistradas, con quienes trabajamos arduamente a favor de estos ideales con una política de tolerancia de cero a la corrupción, tanto en los órganos jurisdiccionales como en la parte administrativa. Sabemos que el sector justicia requiere el apoyo del Estado de Guatemala. Por ello es necesario que trabajemos en conjunto con las demás instituciones vinculadas al sector justicia dentro de sus distintos ámbitos de competencia de cada una de ellas, para que de la mano con la sociedad civil podamos afianzar un sistema democrático encaminado a impartir y fomentar una cultura de paz y respeto de los derechos humanos.
Todos sabemos que... Y parte del discurso de la magistrada Valdés, también ella ha hecho mención acerca de los actos de corrupción que ocurrieron en 2015 y que marcaron un antes y un después en la vida política de nuestro país. También ha dicho que no se tolerará la injerencia al Poder Judicial y que ellos están dispuestos a ser transparentes en esta administración. Es el reporte, Andri. Vuelvo contigo. Alexis, muchas gracias por la información desde nuestra sala de redacción y nosotros hacemos una pausa. Por favor, continúe aquí en Telediario. Ya volvemos. Quédese y entérese. En minutos, Mineduc modificará evaluaciones a graduandos por deficiencias en nivel académico. Gracias por su sintonía. Estamos de vuelta con más noticias. El Ministerio de Educación estará realizando modificaciones en las evaluaciones para graduandos donde han detectado varias deficiencias. El Viceministerio de la Calidad Educativa prepara una nueva propuesta para mejorar y eficientar el sistema de evaluación de graduandos porque consideran que el actual es débil. Creo que ya es necesario una innovación metodológica que permita, a la luz de que sabemos cuáles son nuestras carencias, ventanas de oportunidad para mejorar las mismas. Esto requiere una innovación metodológica, una revisión curricular, una capacitación docente. Las modificaciones podrían implementarse en las evaluaciones del 2017 porque con los resultados de las 136,000 evaluaciones de este año identificarán los puntos débiles que permitirán los cambios. Pero también es cierto que tenemos que empezar a medirnos con otros sistemas educativos porque nuestros estudiantes, algunos se quedan acá y otros ya están aventurándose para desenvolverse en otras regiones del mundo y no podemos mandarlos sin las herramientas necesarias. Sin embargo, otros sectores opinan que los cambios tienen que hacerse en el sector educativo para que los graduandos salgan bien preparados. Creo que también es importante de que de alguna manera u otra se tiene que capacitar al docente, ¿verdad? Para que ellos puedan de alguna manera preparar de manera adecuada al estudiante y que cuando pasen estas nuevas pruebas que se están pretendiendo realizar, realmente el joven o la jovencita pues pueda dar lo mejor de él. El caos vehicular en la ciudad dará un respiro para miles de personas y es que se espera que en los próximos días haya una disminución en la circulación de carros y autobuses por el cierre ya del ciclo escolar. ¿A usted le cuesta salir de su casa en la mañana? ¿Cuánto tiempo se hace? Mire, más o menos 1 hora, hora y media. ¿Y cuánto tiempo debería de hacerse? Normalmente unos 30 minutos. Yo salgo a las 6:45 de donde yo vivo. Encontré el tráfico igual. Y al haber menos tráfico ya anda uno menos corriendo, ¿va? Y anda uno menos, anda más tranquilo uno, ¿va? Yo salgo a las 6, mínimo media hora. Durante 2 meses estas quejas dejarán de escucharse porque desde este jueves varios conductores sintieron menos complicación en el tránsito vehicular. La mayoría de guatemaltecos se quejan diariamente de que no pueden llegar temprano a sus trabajos o a distintas actividades que realizan. Pero este jueves ya se vio menos circulación de automotores. Esto se debe a que ya está terminando el ciclo escolar y los estudiantes pues ya dejan de ir a los centros educativos. Tenemos un registro por parte de las policías municipales de tránsito a nivel nacional. Tenemos registradas 5,000 unidades del transporte escolar. Algunos cruceros, algunas vías importantes de la ciudad capital se han visto totalmente despejadas a partir de este día. Pudimos observar en las redes sociales que incluso muchos usuarios mencionaban que se habían hecho tiempos cortos para llegar a su punto de labores. Muchos dejarán el estrés del volante, pero no será por mucho tiempo.
A raíz del pago de los aguinaldos es cuando ya se logra incrementar nuevamente el tránsito. Ya tenemos algunas horas pico más saturadas de vehículos o incluso podemos mencionar que el día 23 de diciembre es uno de los más congestionados a nivel nacional porque muchas personas viajan al interior del país. Pero tendremos un respiro de tránsito del 15 de octubre al 15 de diciembre. Incluso algunos ahorrarán algunos quetzales si viajan en taxi. A veces uno puede tratar con la gente por los precios debido al tráfico. ¿Ustedes mantienen los precios similares por el hecho de...? Dependiendo el horario y dependiendo el tráfico. Y hablando de otro tema, jóvenes y adultos buscan la oportunidad de ser contratados en la Feria Nacional del Empleo. 18,000 plazas ofreció la Feria Nacional del Empleo, entre las que destacan 11,943 empleos por servicio y 2,211 en comercio. El área de inglés, ¿verdad? Tenemos plazas fijas y plazas temporales para aquellas personas que están en su descanso de estudios. Nosotros estamos ofreciendo salarios competitivos. Así van algunas ofertas laborales para quien busca un empleo digno y que se acople a sus necesidades. No obstante, en Guatemala 6.6 millones de personas representan a la población económicamente activa. De estos, 6.4 millones ocupadas y el sector informal aglutina a 4.4 millones. 203,000 personas buscan trabajo. Esta es la tasa más alta en los últimos años, informa el INE. Con un buen empleo, un hogar y seguir estudiando. Sueños como estos dejan al descubierto políticas débiles en cuestiones laborales de parte del Estado. Caso contrario, se evitaría una visión limitada de desarrollo en la juventud. Un agente de la Policía Nacional Civil, identificado como Mario Emigidio Cosi Cahuec, de 29 años, fue herido de bala en la cabeza luego de impedir un asalto a un comercio ubicado en el Boulevard Sur de la ciudad San Cristóbal. El hecho se registró en el kilómetro 14 de la ruta al Pacífico, luego que los agentes fueran alertados de un asalto en los alrededores de la colonia residencial Villalobos 2. Tras la llegada de los policías, el presunto delincuente empezó a disparar e hirió a la gente. Luego de una persecución, se capturó al supuesto asaltante, que fue identificado como Christopher Jarí Paredes Hueso, de 23 años de edad. Mientras tanto, el agente fue trasladado en estado delicado a un centro asistencial por los socorristas. Un accidente de tránsito a inmediaciones de la aldea Paquixul, de la ruta que conduce de la cabecera de Cobán, Alta Verapaz, hacia el interior del departamento, volcó. Y este fue un servicio colectivo extraurbano que dejó un saldo de 14 personas heridas. Algunas se encuentran en estado de gravedad e ingresaron a las emergencias de los hospitales regionales. Según los pasajeros, el accidente fue provocado porque el piloto se conducía hablando por medio de un teléfono celular. Y nos vamos al deporte, señoras y señores. La jornada 14 de la Liga Nacional de Fútbol continuará. Digo continuará porque ya se enfrentó Antigua contra Suchitepec. Recuerda, ganó Antigua de visita. Bueno, hay 5 partidos que le esperan a la jornada 14 del fútbol nacional. Pero también en el ámbito internacional hay noticia. La pelea que protagonizó Maradona y Verón en el juego llamado por la paz allá en Roma, eso fue lo que puso el pelo en la sopa en ese partido. Esto se lo presenta Vita Flenaco. Para este sábado 15 y domingo 16 se viene la jornada número 14 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco, reanudando los encuentros con 5 partidos, quedando así el calendario para el día sábado: Petapa ante Xelajú a las 8 de la noche en el estadio Julio Armando Cobar, mientras que el resto de partidos será para el día domingo 16 de octubre. A las 11 de la mañana, Mictlán enfrentará al equipo de Municipal en el estadio La Asunción. Marquense recibe al equipo de los Príncipes Azules de Cobán Imperial a las 11 de la mañana en el estadio Marquesa de la Ensenada. Carchá recibirá al equipo de Malacateco a las 3 de la tarde en el estadio Juan Ramón Ponce Guay, y Comunicaciones recibe al equipo de Guastatoya a las 4 de la tarde en el estadio Cementos Progreso. Cambiamos ahora de tema, y es que bien sabemos que por medio del arte muchas personas logran expresar sus ideas, sus emociones o pensamientos, y es que precisamente una exposición está dando de qué hablar. Todos los detalles a continuación. El arte tiene el poder de retar a la mente y de hacer pensar y reflexionar de múltiples maneras. Tomando elementos de la arquitectura y del paisaje urbano, se presenta la exposición Limítrofe. Lo que uno como artista a veces lo que pretende pues es crearle un cambio al espectador
independientemente de que uno explique o no la obra, ¿verdad? Sino que lo ideal es que el espectador, sin necesidad de tener a la mano un texto o de tener al artista a la par para que le explique la obra, que pueda ponerse enfrente y que esa obra lo conmueva, ¿verdad? Le diga algo y que de alguna manera le cambie ese instante, ¿verdad? A manera de representar el área de creación artística, en Limítrofe también se presentan obras que nos hacen recordar la mesa de trabajo de un artista. La exposición además ofrece la oportunidad de presentar el trabajo de creativos emergentes. Son dibujos con mucho énfasis en juegos de luces y sombras. De ahí un poco también el título de proyección, de hablar sobre ese tipo de juegos, ¿no? En esta serie siento que sí es una cuestión un poco más personal tal vez, pero sí creo que habla mucho como de la arquitectura y de cómo influye el espacio exterior en el individuo, ¿verdad? Si usted desea apoyar el trabajo de estos 4 artistas guatemaltecos, puede hacerlo visitando la Galería del Centro, donde se presenta la exposición Limítrofe, que está abierta al público de lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde y de 2 a 4, hasta el próximo viernes 28 de octubre. Continuamos con la información. En Retaluleu, un joven está padeciendo una enfermedad rara en la piel. El rechazo y la discriminación han marcado su vida. A eso hay que sumarle que su madre le abandonó cuando era un bebé. Antonio Juárez López es un jovencito de 19 años, quien lleva casi todo ese tiempo con una rara enfermedad en la piel y en la actualidad su estado de salud es complicado. Este reside en el sector La Cohetería del municipio de La Cintal Retaluleu. Está al cuidado de la abuelita, una anciana de aproximadamente 65 años. Dichas personas viven en una situación de extrema pobreza. Lo más triste de esta historia es que Antonio fue abandonado por su propia madre cuando tenía 1 año y 4 meses. El padre falleció poco después por ingerir bebidas alcohólicas. Esta enfermedad le ha afectado en su desarrollo porque a pesar de la edad pareciera ser un niño de 10 años. Se me empeoró, se me empezó a rajar la piel todo y me enfermé y hasta perdí el ojo. ¿Ya no miras? Ya no miro con ojo, ya no miro. Ya me fueron a hacer examen allá en Guatemala y nada me han encontrado que sobre la piel está esa enfermedad. Me dicen que todo y me empiezan a tratar mal todo. La gente me dicen que no se junte conmigo porque esa enfermedad les puede contagiar. Abandonó sus estudios por las dificultades que afronta. En época de verano es cuando más sufre, ya que la piel se le agrieta y entra en un estado de desesperación que lo obliga a rascarse y esto le provoca un sangrado. Si alguna institución pudiera tenderle una ayuda, prestarle atención o alguien que lo quiera hacer, pues porque yo creo que Jesucristo nos dejó marcado un camino y ese camino lo debemos de imitar. Pasamos ahora a otra información, ya que este año Migración espera un incremento en la cifra de deportados. Las autoridades detallaron que la cifra de menores repatriados supera los números del 2015. El deseo no egoísta de superación y mejora de calidad de vida de sus familias ha motivado la migración de miles de guatemaltecos hacia Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. A miles, este año les llegó a su fin, pues las tendencias de deportaciones parecieran marcar otra cifra récord. A lo que va de octubre se superó la cantidad de niños repatriados comparados al año anterior. En el año 2015 cerramos con 149 menores deportados. Y si se dan cuenta, a la fecha ya llevamos 175. Entonces ese es un indicador muy importante que sí vamos a tener un alza. Ahora bien, en cuanto a totales globales, en lo que va del año va a un total de 26.346, incluyen mayores y menores. Y el 2015 lo cerramos con 31.443. Registros evidencian que a mediados y finales de año incrementan las deportaciones, como parte de la temporada de mayor oferta de empleo agrícola en algunos estados del país norteamericano. Con el objetivo de fortalecer las acciones de transparencia, representantes de las distintas intendencias de la SAT dieron a conocer al público sus estados patrimoniales. Dicha medida no violenta ninguna norma de la Ley de Probidad, que en el artículo 21 establece la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales a terceros para proteger derechos como la intimidad. Las declaraciones se encuentran disponibles en la página web de la SAT. Hacemos una breve pausa. Quédese por favor y entérese de más cuando volvamos.
En un operativo realizado en esta jornada hubo una importante incautación. Para conocer más detalles al respecto, nos enlazamos a la sala de redacción en donde se encuentra Alexis Ponce. Alexis, buenas noches. Vanessa, muy buenas noches. Esta tarde la Policía Nacional Civil encontró en una residencia en Iztapa, Escuintla, un mini submarino. Las investigaciones han logrado determinar que la capacidad de este transporte acuático permite trasladar al menos 1 tonelada de cocaína. El operativo tuvo lugar en la aldea Buenavista, en la lotificación Bahía del Sol, en Iztapa, Escuintla. Este sumergible es de 17 pies de largo y tenía instalado un motor de arranque y un tanque de combustible. En esta operación de las fuerzas de seguridad también se decomisó un yate recreacional, 2 camionetas de modelo reciente y también un vehículo color corinto y otro gris policromado. Las autoridades han dado a conocer que este semisumergible artesanal localizado en Iztapa será llevado para su protección y resguardo al parqueo de naves acuáticas de las instalaciones del Comando Naval del Pacífico del Ejército allá en Puerto Quetzal, Escuintla. Es el informe que tengo a esta hora de la noche. Vuelvo contigo a los estudios principales. Adelante, Vanessa. Gracias, Alexis Ponce, por esta actualización de la información. Terminamos esta jornada presentándole las 3 de Telediario. Mineduc modificará evaluaciones a graduandos por deficiencias en nivel académico. Caos vehicular en la ciudad llega a su fin por cierre de ciclo escolar. Detienen a pandilleros que utilizaron granadas para atacar bus.